Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, Sí, buenas doctor. tardes. Ya, ¿sí ven la pantalla? Estoy tratando de compartir. ¿Sí ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes con todos, gracias por su espera, disculpen que estoy un poco ocupado. Vamos a conversar hoy día, continuando con la programación que le corresponde con los temas de neurología. Vamos a hablar hoy día sobre encefalitis herpética. Vamos a tratar de hacer un resumen, obviamente, la idea es motivarlos para que ustedes continúen pues, con su lectura y puedan seguir aprendiendo y sobre todo viendo este tipo de casos que vamos a presentar. Muy bien, los objetivos es reconocer los signos de inflamación cerebral, conocer las características clínicas más frecuentes, cuáles son las ayudas diagnósticas y la importancia del tratamiento precoz. Vamos a presentar un pequeño caso, un paciente varón de 7 años de edad, sin antecedentes importantes, que inicia con 7 días de evolución de fiebre entre 38 y 40 grados centígrados. Acude a un médico particular que le diagnostica una probable mononucleosis, le da tratamiento con paracetamol, alternado con ibuprofeno, posteriormente se agrega un episodio de cefalea, por lo que administra el ibuprofeno. La madre refiere que dejó solo al niño por 15 minutos y al regresar lo encontró tendido en el piso con abundante salivación y sin respuesta, sin conexión al medio. Por lo que acude a la emergencia, donde llegó en periodo postictal. Al recuperarse se evidencia irritabilidad extrema y un signo de Kerning dudoso. A la exploración física se encuentra desviación de la mirada hacia la derecha, movimientos tónicos clónicos generalizados, está convulsionando, por lo que se le administra diazepam, con lo que remite la crisis en un lapso de 90 segundos. Los estudios de laboratorio inicial se hace punción lumbar con una presión de apertura de 17 centímetros. El citoquímico, aspecto cristal de roca, una glucosa de 69, en comparación con una glucosa capilar de 99, proteínas 30, LDH 22, 0 células. Se envió una muestra de líquido cefalorraquídeo para reacción en cadena de polimerasa para virus del herpes zóster, virus del herpes zóster tipo 6, virus del Epstein-Barr, enterovirus, citomegalovirus y serología para los mismos virus. Además, se realizó una tomografía, la cual reportaron como normal. Se inicia el manejo de manera empírica con aciclovir, 20 miligramos por kilogramo de peso, por sospecha de encefalitis por herpes simple tipo 1. Más aliprenina con levetiracetam, 20 miligramos por kilo, y una dosis de mantenimiento de 40 litros al paciente para continuar el seguimiento. Bueno, tenemos acá pues un caso de un niño que es frecuente con problemas de fiebre, trastorno de conciencia y convulsiones. Son los cuadros más típicos que vamos a encontrarnos ante la sospecha de un cuadro de encefalitis. Entonces, para hablar un poquito de la epidemiología, la encefalitis es la encefalitis herpética es la causa más común, encefalitis focal esporádica en Estados Unidos,
ocurren alrededor de 1 de cada 150.000 personas. Más del 90% de los casos en adultos se deben al virus del herpes zóster 1. Esto es importante, este dato epidemiológico. En los neonatos, el 80% de los casos se debe al virus del herpes zóster tipo 2. Perdón, el virus del herpes simple tipo 2. Se afecta a ambos sexos sin que haya detectado factores de riesgo predisponente y no es transmisible. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la encefalitis? La encefalitis, por su mismo nombre, de encéfalo y proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central. Es una inflamación. La inflamación puede ser secundaria a una infección. Puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser parasitológica, puede ser también la inflamación secundaria a cualquier proceso autoinmune, es decir, muchas causas, pero que afectan básicamente al encéfalo. Y esto se asocia a una evidencia clínica de una disfunción neurológica. Pacientes pueden focalizar, pacientes pueden presentar trastorno de conciencia, y las etiologías son muchísimas. Entonces, eso es encefalitis. Encéfalo, viene de encéfalo, de sistema nervioso central y proceso inflamatorio. Debemos de diferenciar meningitis versus encefalitis. ¿Qué es una meningitis y qué es una encefalitis? Perdón. Ahí estamos. Muy bien. Uy, se me fue. La presencia o ausencia de la función cerebral normal es la característica más distintiva y más importante entre encefalitis y meningitis. Perdón que tengo que... A ver, ¿cómo pago esto? Un segundo que tengo una llamada urgente. Un minuto nada más, ahorita continúo. Ya, continuamos ahora sí. Voy a ponerlo todo, muy bien. Ya. Entonces le decía que la característica más saltante entre encefalitis y meningitis es la función cerebral. Si tenemos una función cerebral normal, más nos orienta a meningitis. Si la función cerebral está alterada, encefalitis. Ahora, normalmente los pacientes con meningitis más predomina el dolor de cabeza y su función neurológica puede estar normal en la mayoría de los casos. Hay a veces cuadros que son difíciles de diferenciarlos o que están con síntomas que pueden ir mezclados o que pueden ir de los dos. No siempre una encefalitis descarta una meningitis o una meningitis descarta una encefalitis. A veces podemos tener pacientes con meningoencefalitis, que no es lo más frecuente, pero puede haber, es de conocerlo. Entonces, función cerebral normal
meningitis. Función cerebral alterada, estamos hablando de encefalitis. ¿Cómo es que se produce la encefalitis herpética en este caso que nos compete? La infección por el virus del herpes simple es la infección más frecuente, como hemos mencionado en adultos, 90% de la patología de encefalitis viral es por el virus del herpes simple. Hay tres vías de la forma como es que llega ese virus al sistema nervioso central. La primera es con una invasión por continuidad a través del nervio trigémino o del tracto olfatorio, después de un episodio primario en la orofaringe. Entonces, el virus contagia la orofaringe y por continuidad contagia el trigémino o el tracto olfatorio y a través de ahí puede contagiar el encéfalo. La mayoría son pacientes jóvenes. Otro mecanismo fisiopatológico es la invasión del sistema nervioso central como resultado de la reactivación viral en pacientes con antecedentes de infecciones recurrentes. Es raro, pero puede ocurrir. Y el otro mecanismo es la infección del sistema nervioso central sin una infección primaria o recurrente, que se cree que es la reactivación del virus del herpes latente que se encuentra en el sistema nervioso central. Entonces pueden ser tres mecanismos básicos que contribuyen a la producción de encefalitis, sobre todo la encefalitis herpética. Las manifestaciones clínicas, ya las hemos mencionado, básicamente tienen que ver con el encéfalo. Entonces, hay lesión, hay daño, hay proceso inflamatorio en el encéfalo y el cuadro clínico obviamente tiene que ver con esto. Entonces, es poco específico para permitir un diagnóstico diferencial frente a otras encefalitis. No toda encefalitis tiene que ser herpética, puede ser otras causas. Los síntomas neurológicos muchas veces preceden o se preceden de un cuadro pseudogripal donde puede haber fiebre, malestar, cefalea. Y esto es importante, las manifestaciones encefálicas se interrumpen de forma brusca con trastorno de conciencia, con cefalea, con convulsiones, alucinaciones, convulsión, etc. En algunos pacientes inmunodeficientes, la encefalitis herpética puede tener un curso subagudo, que no es lo más frecuente, de varias semanas de evolución. Acá tenemos las manifestaciones clínicas según la frecuencia, alteración de la conciencia. El 95% de pacientes presentan alteración de conciencia, mire que es importantísimo. Fiebre, un 90%, por eso decimos fiebre con trastorno de conciencia. El dato de encefalitis es casi seguro. Cefalea también es importante. Cambios en la personalidad. Crisis epiléptica que baja un poco la frecuencia. Y la focalización también es menos frecuente, 40%. Pero es importante tenerlo en cuenta la focalización porque también nos podría ayudar al dato de encefalitis. A diferencia de una meningitis que no ocurre esto. El diagnóstico básicamente es el análisis primero del líquido cefalorraquídeo. En una encefalitis herpética encontramos más o menos de 10 a 500 leucocitos. Sabemos que los leucocitos son normales de 0 a 5, acá hay de 10 a 500. Predominan los linfocitos. Las proteínas pueden estar normal o disminuidas. Y el ratio de glucosa, que es 0.6, está normal, como en el caso clínico que hemos visto. En la TAC cerebral puede estar normal en los primeros días y en algunos casos se puede observar un área hipodensa en el lóbulo frontal, como podemos observar acá. La resonancia también es importantísima porque no puede ver señales hiperintensas en el lóbulo frontal, como vemos acá, o mostrar alteraciones a partir de las 48 horas de inicio de los síntomas. Entonces, estudio del líquido cefalorraquídeo,
tomografía cerebral o resonancia magnética. Y el diagnóstico etiológico, obviamente, la detección del genoma viral en el líquido cefalorraquídeo mediante una reacción de cadena polimerasa tiene una sensibilidad y especificidad más del 95% y puede ser negativa en las primeras 72 horas de la enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos un estudio, en qué momento es más sensible la prueba. No todas son sensibles a las primeras 24 horas, como en este caso, después de las 72 horas recién se hace positivo. Es importante por lo menos mencionar el diagnóstico diferencial de las encefalitis. Hay muchas causas infecciosas, muchísimas. En el Act Today, por ejemplo, mencionan tuberculosis, listeria, infecciones fúngicas, criptococos, citoplasma, micoplasma. Hay también toxoplasmosis, legionela, enfermedades no infecciosas que producen encefalitis. Por ejemplo, una vasculitis, un tumor, una trombosis, sarcoidosis, en fin, muchas causas que hay que tenerlo siempre en cuenta. El tratamiento debe ser inmediato, apenas la sospecha del paciente, yo debo empezar el tratamiento, no debo retrasar el tratamiento por alguna prueba. De repente esperar tomografía, esperar punción lumbar, ante la sospecha hay que empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque esto puede ser mortal, entonces hay que tratarlo lo más pronto posible. Ciclovir, 10 miligramos por cada kilo, cada 8 horas durante 10 a 21 días. Se recomienda comprobar en una PL control la negativización de la reacción de cadena de polimerasa. Alternativa Foscarnet que se puede utilizar y los corticoides pueden ser útiles sobre todo en los pacientes con edema cerebral, porque la encefalitis es una inflamación, puede ocasionar edema cerebral, hipertensión endocraniana. Por eso el uso de corticoides puede ser útil en los primeros días. Más del 70% tienen secuelas graves, más del 50% puede causar la muerte. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay una relación estrecha entre el diagnóstico y el tratamiento rápido, precoz, para disminuir la probabilidad de muerte y la probabilidad de secuelas. El 10 a 15% de los pacientes con secuelas les incapacita para vivir de forma independiente. Entonces, como conclusión, es importante conocer los signos de encefalitis, como hemos mencionado, fiebre, trastorno de conciencia, crisis epiléptica, focalizaciones, es fundamental. Caracterizar el tipo con alteración de conducta, comportamiento, comparte características virales con hallazgo frecuente de hematíes, neuroimágenes, reacción de cadena y polimerasa son útiles. El resultado normal no descarta la enfermedad, depende del tiempo. Y alta frecuencia de discapacidad y mortalidad indica tratamiento precoz. No esperar estudio de líquido, ni cultivo, ni tomografía, sino empezar el tratamiento lo más pronto posible. Muy bien, jóvenes, es un breve resumen de encefalitis herpética. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, todo muy claro. Todo claro. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos ahí, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho. Gracias, doctora.